Estupendo. Oye, y en el libro, aparte de que efectivamente, ¿no? Ya has hecho un pequeño spoiler de que es un sistema que queda, no vamos a decirlo todo, pero de alguna manera se pervierte hasta que queda prácticamente en manos del algoritmo. El algoritmo efectivamente eh, no es que tenga sesgo, no es que tenga mala intención, pero hace aquello para lo que lo han programado. Y el libro, uno de los objetivos era hacerse la pregunta de a dónde vamos, o mejor dicho, a dónde podríamos ir si esto se descontrola, ¿no? Tan mala es esa administración del siglo XIX, ¿no? Del siglo XIX, no en el siglo XIX, sino del siglo XIX en el siglo XXI, o sea, es decir, por el retraso, se entiende, como un exceso de sesgo de automatización en el cual, pues como el algoritmo efectivamente nadie puede negar que es eficiente, que tiene una serie de beneficios o de potencia que, bueno, pues al final uno dice esto, pues puede hacerlo todo, ¿no? Y realmente todo no puede hacer. Puede hacer algunas cosas sí y otras no. Entonces, bueno, esto es un poco por repasar el planteamiento del libro. El libro va de eso, el libro va de eso. Paralelamente, como bien has dicho, a pesar de que tanto el título del propio libro como los títulos de los capítulos no son muy divertidos, pero el libro tiene incluso alguna pincelada de humor. Aparte creo que tiene mucho sentimiento, mucha humanidad, que es el contraste al algoritmo. Pero quería hablar del humor. Hay como en el libro, como de una manera invisible o subyacente, hay una especie de diccionario, Sí, ¿te habrás dado cuenta? irónico, sí. De diccionario irónico o fake que dicen ahora sobre palabras de la administración. Entonces, ¿recuerdas así alguna? Y luego yo también recuerdo otra y Bueno, las comentamos. son muy buenas todas. Me gusta, la verdad que la ironía, como tú dices también, es irónico, pero muy real, porque la ironía que funciona es cuando es real, ¿no? Y dice, notificación, todo aquello que no quieres que te notifiquen. Efectivamente, ¿no? Y es verdad, o sea, yo cuando ya las pocas cartas que recibo en correo postal son las que no quiero recibir, o de la agencia tributaria, o de la DGT, o de tal. Y lo de interesado, yo por ejemplo también escribí un artículo sobre el concepto de interesado, ¿no? Te voy a sacar del libro y, por ejemplo, en el Reglamento General de Protección de Datos. Resulta que yo soy el interesado en mis propios datos. Digo, no, yo soy el titular de mis datos, el interesado son todos los demás, las empresas y las administraciones. Pero me han rebajado la categoría de interesado. ¿Por qué? Porque no es inocente. Primero me llaman interesado y luego cuando ponen cuáles son las bases legales del tratamiento, me ponen a mí, junto a una empresa y a una administración, como tres interesados en el tratamiento. Y además, antes, en la ley del 99, la Ley Orgánica de Protección de Datos del 99, la regla era el consentimiento del afectado por el tratamiento y las excepciones, que eran excepcionales y tenían que fundamentarse, era cuando la administración perseguía una misión de interés público o la empresa tenía un interés legítimo que tenía que demostrar que era un interés legítimo para que pudiera tratar un dato tuyo sin tu consentimiento, que eso es muy gordo, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora no. Con el Reglamento de Protección de Datos hemos quedado todos al mismo nivel y parece el menú de McDonald's, que puedes elegir entre el consentimiento del interesado titular o el interés público de la administración, que muchas veces tendría que estar además con una ley, amparado por una ley, y hay muchos tratamientos de la administración que no conozco la ley que los ampara, ¿no? Y luego ya lo peor es lo de las empresas, ¿no? Que Jesús Rubí, el adjunto a la dirección durante muchos años de la agencia, dijo una cosa que tenía mucho sentido. Dice, mira, el único interés legítimo de la empresa que se podría admitir es cuando coincide el interés legítimo de la empresa con el interés del trabajador, porque es por su bien, o del cliente. Si no es por el bien del trabajador o del cliente, estás vulnerando sus derechos. Tan claro como eso. No puede haber un interés legítimo de una empresa que vulnere los derechos fundamentales de un trabajador o de un cliente, ¿no? Entonces, solo cuando coincidan, ¿y cuál es la mejor demostración? Que no hay quejas. Porque si hay una queja, entonces es que no es legítimo, ¿no? Pero bueno, pues esto del interesado,
que además la protagonista pues acaba siendo interesada en varios sentidos, ¿no? Y me ha gustado mucho esa reflexión. Yo creo que la ironía es muy oportuna, porque además, ya que hablamos de inteligencia artificial, se ha debatido mucho sobre la singularidad, ¿no?, de la inteligencia artificial, las pruebas de humanidad y proyectos pues, del iris del ojo para saber que no eres un robot y tal. Y yo digo que hay una prueba que es a lo mejor más difícil de medir, que es el humor. El humor es algo esencialmente humano. Los chatbots que he usado cuentan chistes muy malos y además no tienen el pulso de saber si le falta el mismo chiste contado por Chiquito de la Calzada o por otro, pues pierde gracia, ¿no? Y es como se cuenta. Entonces, yo creo que es muy necesario porque, y al mismo tiempo siempre me acuerdo de una cosa que decía Mafalda, que era, yo no sabía que estuvieran las cosas tan mal como para tomárnoslas en broma. Porque el recurso del humor es el último recurso que nos queda cuando las cosas están muy mal. O muy bien, dependiendo. Entonces, bueno, entiendo que el planteamiento del libro responde, es un poco lo que el panorama que estás describiendo es un escenario en el que se podría producir el argumento del libro, ¿no? Pero tú mismo lo dices no en es el tan libro. Exagerado, ¿no? En la introducción, Víctor, pues para quitarse de responsabilidades, dice, no, esto lo pongo en el 2030 o no sé cuándo era, y dice, pero todo lo que describe ya está pasando. Muchas de las cosas que están pasando no las sabemos por la falta de transparencia, pero vamos, y ya pasaban antes, o sea, porque ahora hablamos del algoritmo, pero antes ocurrían. En principio encaja. Uno de los temas que aparece en el libro, efectivamente, es si esa tecnologización, ya no le voy a llamar 2.0, le voy a llamar casi 3.0, porque ya pasa, efectivamente, podría ser, es el año 2030, podría ser el año 2026 perfectamente, sí. Ya pasa de lo electrónico a lo algorítmico, la inteligencia artificial. El riesgo, otro de los temas que subyace, es el riesgo de la burocracia 3.0. En el libro hay mucha crítica a la burocracia también. En el libro aparece la burocracia, está intencionadamente, incluso exageradamente, mezclado también a veces el papel con la tecnología. De repente, en un sistema que controla totalmente el algoritmo, aparece por ahí un papel, no se sabe de dónde, o el alcalde dice notifícalo y lo redactan. Bueno, está un poco todo mezclado, ¿no? Pero es una de las alertas del libro, efectivamente, es al exceso de burocracia que no tiene por qué terminar o no tiene por qué desaparecer con la tecnología, aunque sí podríamos aprovechar, que también lo has dicho, que el Pisuerga pasa por Valladolid para simplificar. O sea, es lo que debimos hacer ya hace años cuando el principio de la administración electrónica. Y otro de los temas que subyace en el libro es un poco el papel de los funcionarios en este momento, ¿no? A mí hace poco un compañero que es compañero, está próximo a la jubilación, pero bueno, siempre ha tenido un sentido común, ¿no? Y una lectura de la realidad bastante grande, ¿no? Y me decía, me preguntaba, pero una pregunta retórica. Decía, yo a veces me pregunto, Víctor, ¿cuál es mi papel en todo esto? Yo hace muchos años que entré en la administración, siempre he tenido claro cuál era mi rol, qué es lo que tenía que hacer y tal. Ahora ando un poco perdido. No sé si ya dejarme ir para por lo poco que me queda, o para lo poco que me queda en el convento. No sé si tengo que liderar, porque es un alto cargo. No sé cuál es mi rol. Entonces, otro de los temas, ¿no?, que aparece en el libro, en Resolución Firme, es qué tiene que hacer un algoritmo, porque está claro que a los algoritmos no podemos renunciar y a la tecnología no podemos renunciar. ¿Qué tienen que hacer las personas? O sea, otro de los temas que subyace claramente es ese reparto de roles. Está claro, lo has dicho al principio, que hay cosas que no se pueden delegar, hay cosas, el sentido común, la literalidad la va a seguir interpretando perfectamente la máquina, pero ese contexto,
esa realidad, ¿no? Ese toque empático con los problemas reales de las personas, la persona, valga la redundancia, el ser humano no puede desaparecer de esa ecuación, ¿no? Entonces, entiendo que, o dime también cómo lo ves, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer a grandes rasgos, obviamente sin entrar en el detalle, pero entiendo que ahora viene una época en la que habrá que preguntarse, pues habrá que hacer hablando de recursos humanos, una modificación brutal de la relación de puestos de trabajo y habrá que preguntarse qué tareas se asignan sin miedo, porque las pueden hacer bien, aritméticas, etcétera, a la tecnología y qué tareas ineludiblemente e innegociablemente tienen que permanecer en manos del ser humano, ¿no? Yo creo que es otro de los temas que plantea el libro y plantea la realidad, porque la realidad también tendremos que afrontar esto dentro de poco. A ver, yo frente a lo que piensa la gente, que la utilización, ¿no?, y generalización del uso de la inteligencia artificial en la administración, que va a producir pues, que haya muchos funcionarios que ya no tengan trabajo y a qué les vamos a dedicar y tal, no tengo esa idea. O sea, creo que primero habrá que diseñar bien esos algoritmos, habrá que entrenarlos, habrá que supervisarlos, habrá, como decía antes, que dejar margen siempre para el juicio de equidad, aunque no sean jueces, pero para tener en cuenta circunstancias personales que simplemente la aplicación literal de la norma no lo va a hacer, ¿no? Porque no tiene ojos ni atiende. Y eso lo uno a una cosa, y es que en cuanto eso lo automaticemos, que es deseable que se automatice, porque además la máquina comete menos errores que los seres humanos en la mera tramitación y de repente se pierde un expediente o nadie sabe quién lo tiene y viene uno y ¿qué hay de lo mío? Pues a ver, a buscar, tal. O sea, yo creo que en cuanto a eso nos dedicaremos a lo más importante que puede hacer un funcionario, que es atender al administrado, a escucharle, a dedicarle tiempo. O sea, es que resulta que ahora ni desde la administración sanitaria, ni desde, pues están todos como locos en la pura gestión. A mí me ocurrió que estando en la primera dirección general de Sociedad de la Información, lo que me pedían es que me dedicara el 80% de mi tiempo a perseguir papeles. Digo, pues si estoy rodeado de gestores profesionales, que son los funcionarios, porque si no parecía que no hacías nada. Te tenías que justificar con la hiperactividad de mover papeles y perseguir, ¿y dónde está esto y tal? Y no sé qué. Y entonces manda otro correo para reclamarlo. Y yo digo, bueno, pero si yo estoy aquí para dirigir. O sea, yo traía unas ideas de cosas que se podían hacer, ¿no? Aprendí 2 principios de derecho administrativo que no enseñan en la carrera, que es que cuando yo planteaba algo nuevo, porque era una nueva dirección general, me decían, no, es que esto no se ha hecho nunca. Y entonces ya era motivo suficiente para no hacerlo, ¿no? Y iba a decir, bueno, cuando le decía, bueno, pues esto podemos hacerlo de esta forma, y dice, no, es que esto siempre se ha hecho así. Y también era otro motivo para no cambiar la forma de hacerlo. Entonces yo eso no me lo enseñaban en derecho administrativo, pero bueno. El caso es que digo, liberémonos, igual que la administración de justicia, lo que sea de sota, caballo, rey, que se automatice y que se deje a los jueces para el 20%, si todavía es posible lo del Pareto, pero el 20% de casos que requiere un análisis más profundo, porque además la inteligencia artificial te da respuestas del pasado, de la legislación y la jurisprudencia. De los casos nuevos no te da respuesta. Corremos el riesgo de no innovar, sino ni siquiera en derecho, sino de reproducir soluciones pasadas para casos nuevos que no encajan con las leyes pasadas. Y en la administración ocurre lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos valorar sobre todo lo más importante en un sistema experto, que para mí un sistema experto es de humano-máquina, donde el experto es el humano. Y yo a mis alumnos se lo digo, tengo una asignatura que es inteligencia artificial aplicada al derecho, y digo, mira, si por pereza le dejáis que haga vuestro trabajo la inteligencia artificial, estáis muertos, claro, porque no aportáis ningún valor. Yendo, una cosa es que utilicéis la inteligencia artificial, además no una, varias, para que depuren errores entre ellas y tal, y a partir de ahí penséis qué aportáis vosotros. Entonces, yo lo que tengo muy claro es, y me lo preguntaban el otro día, ¿qué es lo más importante? No pierdas el control, porque tú tienes la responsabilidad de la decisión. No puedes firmar a ciegas pensando que el algoritmo lo hace bien. En cuanto has perdido el control, estás muerto, porque entonces ya tienes que cruzar los dedos, ¿no?, para que no se haya equivocado el algoritmo.
Y entonces tienes que asegurar el control, y ya sé que hay cajas negras donde es difícil saber, pero muchas veces es difícil saber cómo funciona, pero no los resultados. Y entonces, siguiendo los resultados, puedes detectar, oye, aquí a lo mejor estamos cojeando de un pie. No digo que sea fácil, digo que si ya renunciamos al control, estamos perdidos. Yo no quiero vivir en una sociedad regida por un algoritmo. Y además porque, lo que decía Víctor, no puedes delegar la responsabilidad. Tu responsabilidad está en usar o no usar la inteligencia artificial. Pero si la usas, no puedes delegar la responsabilidad en la inteligencia artificial. Tú la haces tuya. Si se equivoca, te equivocas. Que nadie invada tu territorio sin tu consentimiento. Bueno, entonces, Borja, en un minuto, te voy a cronometrar, ¿eh? Sí, no. ¿Qué le puedes decir a la gente del libro? Bueno, pues veníamos haciendo la broma sobre la sala en la que estábamos, que es París-Roma, y yo digo, hombre, podía ser París-Dakar porque es muy parecido a lo que hace el libro. O sea, en el fondo es como una carrera de obstáculos que el procedimiento administrativo muchas veces, que es otra cosa que aprendí en la administración, es la forma de hacer las cosas o de no hacerlas. Porque cualquier jefe negociado te saca un artículo para no hacerlo. Con lo cual, lo mejor que puedes hacer es llevarte bien, ¿no? Y yo lo que intenté es llevarme bien con todo el mundo porque veía que había contratos que no salían porque mi subdirectora se llevaba mal con la oficial mayor y le boicoteaba en las juntas de contratación. Sin embargo, como a mí me quería mucho, pues yo iba a la junta de contratación y salía adelante. Bueno, pues esto es, quitando la inteligencia artificial y el algoritmo, es una descripción, desgraciadamente cierta, de lo que el procedimiento administrativo sin tecnología hace muchas veces, que es no atender al administrado, sino simplemente limitarse al cumplimiento estricto literal de la legalidad. Y entonces lo que hay que preguntarse, y yo creo que es una reflexión, en el fondo, está novelado, pero es una reflexión de filosofía del derecho. Dice, lo que hay que preguntarse es cuál es la labor de los funcionarios, y yo, para no ser pesimista, y termino aquí, me he encontrado a grandes funcionarios con vocación de servicio público. Y lo que hay que hacer es apoyarles. Y yo he podido siempre tener un equipo de gente que digo, yo no te puedo pagar más porque te toca lo que te toca por el nivel y se acabó, más la productividad y eso. Pero te puedo ofrecer proyectos ilusionantes para transformar la realidad y para que las cosas sean más justas. Y es con lo que me fui llevando con gente conmigo. Y creamos una pequeña administración dentro de la administración. Y yo creo que con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Habrá gente que verá en esto una oportunidad de prestar un mejor servicio público y verá reforzada su vocación de servicio público y verá que vale para algo, y habrá gente que echará pestes porque pues, se habían acostumbrado al sello y a justificarse por la hiperactividad. Vale, minuto y medio. Bueno. Bueno, entonces, ¿lo recomiendas o no? Yo lo recomiendo vivamente y solo os pido que no os fijéis en los títulos porque eso echa un poco para atrás. Sí, entonces no pone títulos sexys, luego escribe muy bien, está con una tensión que parece una novela policíaca. Y entonces ya sabemos el asesino quién es desde el principio, o sea que eso no te lo descubre al final, pero de verdad que engancha, yo me lo leí del tirón. Pero también es verdad, a mí me interesa pues, el diccionario que hace las palabras y tal, pero entiendo que eso a alguien que no esté muy metido en estos temas pues le puede echar para atrás creyendo que esto es un tratado de derecho administrativo, y no lo es. Bueno, pues muchas gracias. Bueno,